Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. El versículo extraordinariamente hermoso, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece siempre. Antes de analizar lo que tiene que ver con una nueva situación que se ha dado con el aumento de salarios, quiero dar dos informaciones breves. La primera es que el documental Presidente Dominicano en la Historia va a ser presentado mañana jueves 2 de febrero en Nueva York, en la Dirección de Cultura Dominicana en Nueva York. Nuestra amiga Francis Vargas va, así como presentó el documental de Gilbert, va a presentar también el documental de los presidentes dominicanos en la historia como parte de este mes de la patria. Va a ser este jueves 2 de febrero a partir de las 7 de la noche en el 2406 de Ámsterdam, en el cuarto piso, la Dirección de Cultura de Nueva York. Y el pasado domingo estuve en la clausura del Festival de Funglode, la quinta versión, fue todo un éxito, una actividad muy bien realizada, se dieron, ¿verdad?, todos los premios. La premia de ópera prima documental Fernando Báez correspondió a Mamá de Suncero de México, la ópera prima ficción Jimmy Sierra fue Lulabi Aulas de España, y la ópera prima cortometraje Claudio Ochea fue compartido entre Módulo Lip House y La Visita de Senegal y Argentina respectivamente, y el corto global fue Un Mundo Libre de Crisis. Fue una actividad muy bien realizada y lógicamente lo más importante de todo en ese momento fue la presentación del documental Un Sueño, que Luis Felipe López, nuestro gran basquetbolista dominicano, protagoniza como una especie de una realización importante de ESPN, que muestra lo que somos los dominicanos, el sueño de los dominicanos, en este caso de él como deportista, pero que retrata todo lo que tiene que ver con el sentir de los dominicanos y la acción de los dominicanos en los Estados Unidos. Así que felicito a Omar de la Cruz, presidente que es el director general del documental, al presidente Leonel Fernández, que también estuvo presente en la actividad. Mando un saludo a todos y gracias de verdad por invitarme y hacerme parte de este proyecto, el Festival Global de Cine de Santo Domingo, que auspicia, ¿verdad?, la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Se ha constituido uno de los principales festivales de América Latina. Que siga así, que continúe. Miren, como yo decía, este año es un año importante desde el punto de vista de lo que tiene que ver el aumento de salario. Según la ley, o sea, hemos pasado de la situación que aconteció en el año 2000, que correspondía, pero no se pudo. Entonces se hizo una expectativa de que, lógicamente, cuando las condiciones económicas estuvieran dadas, había que hacer un aumento significativo de salario, fruto de la realidad que tienen los trabajadores de caída ante una serie de situaciones, fruto sobre todo de la inflación. La economía, de alguna manera, se ha consolidado en los últimos tiempos, y evidentemente que el sector sindical ha dicho este es el momento, por ley, porque corresponde en este año, pero también por necesidad, dicen los sectores de los trabajadores, y están planteando un aumento de un 35%, es lo que ellos plantean, someten. Estaban preocupados porque en la reunión que se estaban dando todavía el sector patronal no había dicho nada, incluso estaban planteando que de alguna manera habían estado ausentes. Y había una realidad, es que la nueva directiva de Copardón, que es la Confederación Patronal Dominicana, se había cambiado y se tenía que darse el proceso de juramentación. En esta semana, Laura Peña Izquierdo asumió la presidencia de la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, y entonces, en medio de esta actividad, dio una serie de declaraciones que yo creo que empiezan a dar un poco de luz a este tema que es tan importante. ¿Qué dice Laura? Laura Peña Izquierdo dice que hay que esperar que convoquen nuevamente el comité de salarios. Recuérdense, es el salario mínimo, de acuerdo a la ley. El gobierno sirve de mediador entre el sector patronal y el sector de los trabajadores para propiciar un aumento del salario mínimo. Lógicamente eso va en escala y la mayor parte de las empresas lo hacen así, pero estamos hablando del salario mínimo. Entonces dice la presidenta de Copardón que hay que esperar, hay una propuesta y que ellos siempre tendrán un ánimo de diálogo y concertación para llegar a un acuerdo. Lógicamente dice hay que hacer una revisión de los salarios, hay que evaluar el tema de la inflación y combinar uno con otro, pero lógicamente tiene que ser en base a un acuerdo, a unas conversaciones y lógicamente en función de la realidad, y que la propuesta de los que son los trabajadores va a ser evaluada por ella. Y dice algo importante, que yo creo que debe ser tomado en cuenta también por
por la sociedad dominicana y por los trabajadores. Ella dice, al mismo tiempo tenemos que discutir una serie de elementos que están pendientes de discusión. Uno es la variación del Código de Trabajo, y es cierto, el Código de Trabajo nuestro es de los años 90, un código muy avanzado en esa época. Recuerdo del doctor Rafael Alburquerque, que fue uno de los propiciadores fundamentales, un código que se ajustó a la realidad del mercado laboral en ese momento, pero lo que lógicamente ya van 30 años, prácticamente 30 años, y la realidad del mercado laboral ha cambiado de manera absoluta y significativa en los últimos tiempos, y más aún ahora con la nueva realidad del mercado, con las innovaciones tecnológicas. Es decir, hay una nueva realidad, y lógicamente todos tenemos que estar conscientes y contextos de que es necesario modificar el Código de Trabajo. Han habido varias propuestas, han habido muchas discusiones en torno a esto, y hay aspectos que lógicamente en esta discusión han generado mucha discusión, muchos problemas, y que es necesario que haya un sentido de responsabilidad, tanto del sector laboral como del sector patronal, para llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son esos aspectos? Uno es la cesantía. La cesantía es una discusión bastante considerable y fuerte. ¿Por qué? Porque la tradición de la República Dominicana es que la cesantía es un derecho ganado de los trabajadores, que usted no lo puede quitar así por así. Los empleadores dicen, no, nosotros no queremos quitarlo así por así, ni se lo vamos a quitar a nadie que le corresponda. Ahora dicen ellos que la nueva realidad implica una nueva forma en plantear el asunto de la cesantía. Yo creo que en ese aspecto ellos tienen razón. El problema es discutir cuál sería esa nueva realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los países donde no hay cesantía, propiamente dicho, que es el derecho que tienen los trabajadores cuando lo cancelan, de darle, ¿verdad?, una serie de compensaciones por el tiempo que tienen. En el caso, por ejemplo, de sociedades desarrolladas, ¿qué es lo que hay? Hay una especie, digamos, de, cuando usted sale, hay un porcentaje del dinero que tienen todas las empresas que se lleva una especie de seguro de desempleo, así es que lo llaman. En Estados Unidos se llama seguro de desempleo. Sí, seguro de desempleo. ¿Qué es eso? Usted no está en una empresa, la empresa tiene todo el derecho de ya no seguir con usted. Ahora, usted va a tener un tiempo en lo que encuentre un nuevo trabajo, si no lo consigue, fruto de lo que aportó y de lo que aportan también los empleadores, que eso le va a garantizar. Eso está en la ley de seguridad social. No, por eso, pero yo digo, pero no está en el código, es lo que te digo. El código implica varios. Está en la ley. Está bien, pero yo digo, social. Se está planteando. Pero recuérdate que hay muchas cosas de la seguridad social que no se aplica. Correcto, pero yo digo, en la modificación. Aquí seguimos trabajando en base al código laboral. Al código laboral. Entonces, lo que digo es la modificación del código laboral implica ajustarlo a esa nueva realidad del mercado. Sí, no puede haber las dos cosas. No. Hay prestaciones o hay eso es lo que digo. Entonces, ¿cómo se va a dar? ¿Cuál es la preocupación de los empleadores? Precisamente que se queden las dos cosas. ¿Y cuál es la preocupación de los trabajadores? Que se la quiten las dos. Entonces, ambos tienen el mismo. Eso, ellos tienen temor de que como no se está aplicando el seguro de desempleo, le quitan la cesantía, pero no se está aplicando el seguro de desempleo. Entonces, creo que ahí tiene que haber un acuerdo, una discusión lo más racional posible, porque ambas partes tienen preocupaciones claras y válidas y argumentos claros y válidos. Pero es un problema de concertación. Lo otro es la jornada laboral. ¿Qué es la jornada laboral? En los últimos tiempos, en una gran parte de países se ha hecho una reducción de la jornada laboral sin que eso implique una reducción de los pagos por ella. Entonces, esa es también una nueva realidad que conlleva muchas cosas. Es decir, el nuevo mercado laboral implica que ciertamente no es el tiempo en que usted pasa en la empresa, es la eficacia de lo que usted hace. Entonces, ¿cómo eso se lleva al código y a la aplicación de leyes concretas? Y lo segundo, ahí tiene toda la razón Laura Peña Izquierdo, hay que adecuar todo lo que tiene que ver con el asunto de la relación patronos-trabajadores a la nueva realidad que vive el mundo, el tiempo y el mercado. Eso es correctísimo. Yo creo que esa preocupación no es solamente de ella. Pepe Abreu también lo ha planteado en varias ocasiones. O sea, Pepe, que es el vocero de los trabajadores, ha dicho en varios momentos que ciertamente hay que adecuar toda la legislación que hay ahora, incluida la del código como la de la seguridad social, a la nueva realidad que vive el mercado. Ahí tenemos un reto todos, porque evidentemente, como ha cambiado tanto la situación y nosotros no somos un país altamente desarrollado, pero la tendencia del mundo cada vez más es a adecuarse a esa nueva realidad, nosotros no podemos quedarnos al margen de esto. Mucho más una economía como la economía de la República Dominicana, que desde el punto de vista de América Latina, es una de las economías con mayor fortaleza,
con mayor posibilidades de actuar frente a esta nueva situación, porque tendría, digamos, mucho menos que perder que cualquier otra economía. Entonces, estos tres temas, unidos a la modificación global que hay de la seguridad social, porque en la seguridad social hay una serie de situaciones también que no se están implementando. Es una ley también que fue en el 2002, ya tiene 20 años, que hay algunas situaciones que hay que adecuar acorde al Código de Trabajo, porque ahí es que tiene que estar claro. No podemos tener un asunto que diga la seguridad social y una cosa diferente, el Código de Trabajo. Porque entonces o no se aplica ninguna de las dos o se aplica de manera incorrecta. Entonces, es ajustarlo todo, es discutir el Código de Trabajo junto con la Ley de Seguridad Social, y que esta discusión del aumento del salario mínimo sea, digamos, el punto de partida para cada vez más nosotros ir adecuándonos. Es un momento importante porque yo digo, la propuesta que hace el sector sindical tiene que hacerla así, está hablando de 35%, ellos saben que no va a ser un 35%. Los empleadores tal vez estarán hablando una compensación de la inflación, que estamos hablando según el Banco Central entre un 7 y un 8%, yo creo que debe ser un poquito más, no debe ser el 35% que plantean los trabajadores, pero tampoco el 7 u 8% que plantean los patronos. Hay que buscar ahí un punto intermedio. El gobierno, hay que decirlo, está jugando su papel, sirviendo de mediador. En un momento, lógicamente, tiene que tratar de convencer a ambas partes para que ambas cedan. Tienen que ceder los trabajadores, tienen que ceder los patronos para buscar un punto intermedio. Pero es cierto que, tal y como establece la ley, a partir del mes de julio, recuerdo que hace unos años se aprobó en dos partes el aumento salarial, tal vez para algunas empresas, por ejemplo, yo creo que para las pymes, tal vez, sobre todo las pymes que tienen situación un poco complicada, podría haber alguna situación especial. En eso creo que tanto uno y otro estarían de acuerdo, trabajadores y patronos, de que tal vez no sea de manera inmediata o que sea en dos partes, como fue hace, recuerdo, creo que en el 2017 o 2018, y que lógicamente se dé, pero sí que se concrete un aumento del salario mínimo que además conlleve en cascada un aumento de todos los salarios. Finalmente, miren, desde el punto de vista político, la situación de la República Dominicana, yo he estado planteando qué conlleva, y cada vez más creo que se consolida esa tendencia de tres grandes bloques para el año 2024. Van a ser unas elecciones, digamos, un poco complicadas desde el punto de vista de la actuación de estas tres fuerzas, cualquiera de las cuales, yo reitero, cualquiera de los tres bloques que se van a presentar tiene posibilidades de ganar las elecciones. Es decir, puede ganar el PRM con la reelección de Luis Abinader, puede ganar el PLD con Abel Martínez y puede ganar el Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo, dependiendo de cómo sea la actuación de cada uno de ellos y la respuesta del electorado. Porque si Luis Abinader no se va en primera vuelta, y bueno, todo apunta que no se va, aunque uno no sabe, ¿verdad? Pero lo que apunta ahora es que probablemente no hay una decisión en primera vuelta. El que quede en segunda tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones. No quiere decir que las va a ganar, pero tiene todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque entre Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, aunque no quieran, se está dando una especie de, digamos, por lo menos de respeto. Julio lo decía ahorita que ya hay pasos concretos en torno a eso, pero usted se da cuenta que en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, ha habido, no sé si concertado, Julio dice que sí, ya hubo una conversación concreta y Julio es un hombre sumamente informado, pero evidentemente que hay una especie como de no enfrentamiento tan fuerte como había antes. Hay como una especie de periodo de, como decía Julio muy bien, un armisticio, un periodo de paz. Y eso es conveniente para ellos y para la democracia dominicana. Es más, yo creo que independientemente de cuál sea el acuerdo que haya para las elecciones nacionales... Un acuerdo de no agresión, porque armisticio es cuando hay armas, ¿no? O bueno, armisticio entre comillas, digamos. Un acuerdo de no agresión, exacto. Sí, las armas bélicas de la palabra. Quitarse las armas porque estaban enfrentando como si fuera una guerra. Un armisticio es... No había tal enfrentamiento. Lo que hay una situación política en el escenario en donde una organización sale del poder fragmentada por la creación de otra, ambas quieren crecer, hay gente que se quiere ir y tú que quieres crecer no le vas a decir quédate allá, ven para acá porque se trata de salvación. No, y lo lógico, y además tiene lógica en el sentido lógica política. No, en el sentido de que los dos están jugando por el mismo espacio. Es decir, los dos quieren ser el principal partido de oposición
y quedar por encima uno del otro porque tienen más garantía. Los dos están peleando por derechos. Sí. Igual están peleando el mismo espacio. Que les confieren a ambos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Miren, la oposición, lógicamente, no puede, ningún partido de oposición crece atacando a la oposición. Ningún partido de oposición se fortalece atacando a quien podría garantizarle la ganancia en caso de una segunda vuelta. Eso también es lógica política elemental. O sea, el PLD y la Fuerza del Pueblo no pueden estarse matando uno con otro. Ellos tienen un objetivo los dos. El objetivo de tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana no es uno a otro, es el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno. Ese es su objetivo. Entonces, ¿qué es lo racional y lo lógico? Lo que pasa es que en política no todo actúa así, pero lo racional y lo lógico y lo conveniente es que hubiese de entrada un acuerdo en las elecciones municipales, que son 3 meses antes de las elecciones nacionales. Muchos dirán, no, Eury, el problema es que cada uno tiene que mostrar fuerza para poder ser determinante en las elecciones nacionales. Eso parece una lógica, pero tiene una gran debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Que si van separados a las elecciones municipales, el gobierno y el PRM tiene todas las posibilidades de darle una tremenda pela que sí se expresaría favorable para ganar en una primera vuelta las elecciones de mayo. Es decir, lo que parece una fortaleza de cada uno, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, de ir separado en las elecciones municipales, a final de cuentas se convertiría para los dos en un golpe contundente si el gobierno, que tiene más recursos, más posibilidades, que tiene al presidente a su favor y que tiene muchísimas cosas en unas elecciones municipales a su favor, entonces sería un golpe contundente para los dos. Muchos dirán, no, pero el problema es que si se hace eso, está diciendo que también hay una alianza para lo nacional. Yo también creo que eso sería lo más conveniente, pero bueno, como son los egos de nuestros líderes, eso es muy difícil. Pero da garantía, desde mi punto de vista, una alianza municipal, da garantía de que en una segunda vuelta, o sea, trabajando los 3 bloques de manera fuerte, sabiendo que cada uno quiere quedar por encima del otro, pero hay garantía, si se diera una segunda vuelta, con esa alianza de febrero en las elecciones municipales, de que el que quede en segunda vuelta haya mayores garantías de hacer un acuerdo, aunque no que se haga acuerdo. Es decir, aunque no pacten, como ya hay en la base, debajo, un trabajo común para lo que fueron las elecciones municipales, la lógica indicaría, porque miren, si el presidente Luis Abinader no se va en las elecciones de mayo del 2024 en primera vuelta, eso está difícil. El que quede en segundo lugar, si es Abel Martínez que quede en segundo lugar con el PLD, no importa lo que haga la Fuerza del Pueblo, la mayor parte de la gente de la Fuerza del Pueblo va a votar por Abel y por el PLD. Lo mismo al revés. Si es Leonel Fernández que quede en segundo lugar, no importa lo que haga Danilo, Abel, Francisco Javier y todo el mundo en el PLD, la mayor parte de los PLDistas o de la gente que votó por el PLD va a votar también por Leonel Fernández. Lógica elemental. Ahora, eso se consolida aún más y se hace mucho más fácil y más efectivo si hubiese un acuerdo de ir juntos en las elecciones municipales del año 2024. Ojalá que esos liderazgos, que yo siempre dije que hasta que se dividieron, tuvieron sentido de la historia. O sea, Leonel y Danilo tuvieron sentido de la historia hasta que cometieron ambos. Hasta que llegó el sentido de la ambición. Sí, de los dos, porque yo creo que los dos tuvieron responsabilidad. Claro. Hasta que se dio esa situación donde los dos perdieron el sentido de la historia. Ojalá que ahora, en esta nueva circunstancia, y que los dos, pensando más en el país que en ellos mismos, actúen acorde a lo que le exigen los tiempos, que es actuar más en concertación y coordinación que en enfrentamiento y en odios. Que Dios los ilumine a los dos. Cambio y fuera.